El presidente de la República ya adelanta algunos de los propósitos de gasto y de inversión con los recursos que se ha anunciado conseguirá el país. Recapitulemos, de los 10.000 millones de dólares o 10.200 millones anunciados por el presidente Moreno, 6.000 resultan del respaldo del Banco Mundial, del BID, de la CAF, del FLAR, del Fondo Latinoamericano de Reservas, del Banco Europeo de Inversiones y de la Agencia Francesa de Desarrollo. Cabe suponer que se trata de aportes dentro del diseño de un mismo plan financiado con entidades que se han puesto de acuerdo para el respaldo de políticas y cambios estructurales del gobierno ecuatoriano. Todas estas inyecciones de recursos responden al aval del Fondo Monetario Internacional. Es la primera cuestión que planteamos a nuestro invitado en esta mañana, Gonzalo Lascano, catedrático de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad de las Américas. Buen día, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Y justamente con lo que el presidente el día de ayer, de manera muy breve, anunció, tenemos una parte del panorama. Realmente falta completar el panorama de lo que será la perspectiva económica y de principalmente de prosperidad, como llama el presidente. Tendremos que saber el día de hoy las condiciones que se pondrá, porque evidentemente viene con una serie de políticas y ajustes fiscales para poder pagar el crédito. Justamente quien realiza un préstamo le interesa de manera preeminente que se pague el préstamo, y aquí tendremos las condiciones que nos pondrá el fondo. Y adicionalmente necesitamos la otra parte de este escenario, que es la denominada Ley de Fomento Productivo 2, que se espera que se envíe en las próximas semanas al legislativo para poder ser tratado. Entonces, y esto sería parte del mismo paquete, digamos. Es correcto, es una misma política que se integra por esto. Justamente proviene de este servicio ampliado del FMI que nos está el presidente anunciando, que es prácticamente un hecho. Las 3 etapas en las que se tiene que negociar estos acuerdos ya han sido cumplidas. Bueno, en realidad las 2, falta el desembolso. Y bueno, en este momento tendremos que ver qué ajustes se va a realizar. No tenemos la certeza, esperamos que en estas horas podamos saberlas. Y evidentemente cómo va a delinear la Ley de Fomento Productivo 2 estas políticas. ¿Cuáles serían los contenidos de esta ley, los previsibles contenidos? Aquí en realidad no tenemos certeza. Podemos entender que habrá una serie de ajustes, puesto que esta es un poco la línea y el lineamiento del Fondo Monetario Internacional: ajustes fiscales, reducción de gastos. Hay 2 particularmente que podrían ¿Pero estos se hacen por vía de una ley? Sí, vía legislativa, algunos de ellos. En realidad, muchos de los compromisos podrán ser cumplidos directamente por el Ejecutivo, pero otros seguramente también se necesitará un compromiso legislativo y un proceso de aprobación de reformas. Hay 2 especialmente importantes, que son la primera, si es que existe alguna modificación, algún tributo. Especialmente podemos hablar del impuesto al valor agregado, del IVA. Habría un incremento del IVA. No sabemos, pero digamos que ese sería un escenario posible. Y el segundo escenario es alguna reforma tendiente a flexibilización laboral. En ese sentido, son dos contenidos que tendrían que pasar por una reforma legislativa obligatoria. Habría que esperar sin duda a que se haga el anuncio, no cabe especular sobre ello. Ahora, Ecuador buscó un acuerdo que entendemos no es el tradicional acuerdo llamado stand-by, que suele tener una vigencia de 2 años, sino más bien uno conocido como facilidad de fondo extendido. Y que entendemos, este es un tipo de acuerdo que se hace con países que tienen restricciones de ingresos y a los que se pretende acompañar en un programa de cambios estructurales graduales. En ese sentido, hay verdaderamente acuerdo en cuanto a este gradualismo, que es, entendemos, la apuesta de la política económica del presidente, sobre todo de cara a no causar graves impactos en la población más vulnerable del país. Es correcto. El servicio ampliado del FMI, como se denomina esta forma de crédito, supone una línea de crédito en la que se van desembolsando valores. Y asimismo supone, como tiene condiciones bastante interesantes, bastante importantes y buenas para el desembolso del crédito, también vamos a encontrar que tenemos
que tenemos ciertos acompañamientos y ciertas políticas que van a lo largo del tiempo siendo necesarias para que este crédito proceda. En efecto, este servicio ampliado no es lo usual, sino tenemos en ciertas condiciones en las que las balanzas de pago se ven seriamente comprometidas y necesitan una reestructuración. En ese sentido también será necesario un acompañamiento más estricto en ciertas políticas. Ahora, es un hecho que el FMI habría aceptado este enfoque gradualista del gobierno, de la política económica del gobierno. A estas alturas, habiéndose ya prácticamente dado como un hecho el acuerdo, sí se habrían realizado los compromisos. El compromiso es una parte esencial del acuerdo para el desembolso y para el crédito. Entonces, realmente podemos dar por hecho que las condiciones ya fueron negociadas y fueron aceptadas. Si se trata de acompañar un programa de reformas en el Ecuador, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Esa pregunta es complicada y difícil a estas alturas, porque en realidad, según lo que anunció el presidente, el desembolso va a servir para una serie de finalidades. Una de ellas, dice el presidente, es el pago de los proveedores, por ejemplo, cosa que es muy interesante y sí termina siendo una buena noticia al final de cuentas, porque existe muchos problemas con el pago a proveedores, impago, incumplimientos o mora en el caso de los proveedores. Y eso es muy importante, porque cuando el proveedor impago, ¿no es cierto?, no tiene el músculo financiero para sostener su actividad económica, debiendo haber a su vez pagado este proveedor a otros proveedores, prácticamente se le está condenando a la quiebra. Entonces es una buena noticia. Y eso evidentemente tiene un impacto en el empleo. Sí, es una buena noticia para la contratación pública. No es en sí una solución directa, pero es una buena noticia porque inyecta liquidez que necesitan las compañías para sostener un proceso de crecimiento y de expansión de la misma compañía. Por otro lado, también la inyección de dinero a través del crédito se filtra en la economía y, claro, potenciará el consumo ciertamente, y eso también es bueno para la actividad empresarial y la reactivación. No estamos sustrayendo dinero, sino estamos inyectando más dinero. Ahora, ¿qué se hace con ese consumo que se está propiciando? Ya es una cuestión que incluso escapa al Estado mismo y a las regulaciones que pueda establecer. Es una cuestión de las empresas. Cabe suponer que parte de los recursos también estarán dirigidos a un plan de reducción del tamaño del Estado. Es probable, se ha venido barajando mucho esta opción de reducir el tamaño del Estado, pero no es realmente una cuestión de reducir el tamaño o aumentar el Estado. El Estado tiene que ser necesario, es decir, el tamaño de Estado necesario es lo que deberá adoptarse. Sí, pero hablamos de una nómina absolutamente excesiva, comprobadamente excesiva. Claro, a estas alturas podemos hablar de eficiencia. El Estado tiene que ser eficiente en la prestación de sus servicios y a lo que sé, en todo el ámbito gigantesco que tiene el Estado, sí, tiene que ser necesario. Pero al final el efecto, la repercusión con las empresas no está dado por el tamaño del Estado, sino está dado por la eficacia de la regulación que el Estado aplica a los particulares. Ahora, sabremos más sobre las condiciones. Por lo pronto, se ha dicho que son créditos al 5%. Por cierto, estas son condiciones que mejoran los términos de la llamada deuda china. Sí, ciertamente son bastante favorables los términos. Sin embargo, viene con su contrapartida, que son las condiciones, cosa que no necesariamente ocurre con otras líneas de crédito que se han dado al Ecuador, pero si bien es cierto, tiene es una buena opción, y sí, es una buena noticia porque se está financiando el Estado, está recibiendo ingresos frescos, no son ingresos como tal, pero está recibiendo un flujo fresco de dinero para poder Ahora, reactivar. se habla de cambios estructurales. ¿Cuáles cabe suponer que serán estos? En realidad, el cambio estructural supone tener previsión y certeza en la maquinaria productiva del Estado. Y en este caso, no tanto del Estado, sino de los particulares. El cambio estructural proviene de que los privados puedan empezar a producir de manera cierta y con reglas claras. Desde ahí empieza el cambio estructural. No proviene de un conjunto de normativas que en efecto harán ciertas modificaciones al entorno, pero son realmente los privados los que tendrán que en este momento desarrollar insumos de innovación, de competencia. Y ahí está la clave de la reactivación productiva, que es lo que más estamos buscando a este momento. Cuando habla de términos, pues hablamos de estas medidas en contrapartida. Usted ya mencionó el tema de la flexibilidad laboral. Habrá que esperar las medidas que se anuncien en este sentido. Pero le quiero preguntar, ¿el sistema de seguridad social estaría en la mira de estos reformadores económicos que deben de alguna manera
acordar todos estos pasos con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el sistema de seguridad social tiene y goza de cierta autonomía. Es cierto que necesitamos hacer algo con el sistema de seguridad social. Tiene un problema estructural que no lo hace viable en el tiempo y ciertamente tendrá que hacerse modificaciones. Sin embargo, será difícil que el gobierno se comprometa a hacer modificaciones en este sentido, puesto que escapa también a la órbita de lo que puede hacer. Los compromisos directos, es decir, las cuestiones de política fiscal, que está en las manos del Ejecutivo, lo podrá hacer. Pero habrá otras que requieren eminentemente cambios legislativos y hasta ahí llegará, digamos que las sábanas de lo que pueda hacer el Ejecutivo. Habrá que ver qué piensa también la Asamblea al respecto en la promulgación de las nuevas leyes. Sin dar datos muy concretos, el presidente de la República ha anticipado criterio respecto de que esta inyección de recursos favorecerá la calidad de vida de la población ecuatoriana. Por ejemplo, habla del cumplimiento de las obligaciones y compromisos con los jubilados del país. Entender entonces que parte de estos recursos irán a alimentar las políticas sociales no supone un cambio en la legislación ecuatoriana que de alguna manera ordena que la deuda debe ser utilizada, toda deuda externa debe ser utilizada en inversión, no en gasto corriente. Bueno, el presidente también ha mencionado que se va a destinar a inversión social, es decir, construcción de nueva vivienda, construcción de infraestructura, que está dentro de los términos de lo que podría preverse un desembolso de esta naturaleza del FMI. Así que digamos que hasta ahí no hay problema. Hay algo que menciona que podríamos decir que supone un gasto corriente, que es la contratación de nuevos policías, pero lo podemos enmarcar en inversión de seguridad. Así que tratará siempre el Ejecutivo de enmarcarse en lo que supone los ajustes y las condiciones que tendrá el desembolso. Pero sí hay que cuidar mucho que esto no se vaya en gasto corriente. Pero la tendencia que vemos en estos meses es justamente a disminuir el tamaño del Estado, pagar menos sueldos, disminuir la cantidad de funcionarios públicos que engrosan el Estado. Bien, yo quiero concluir este diálogo preguntándole algo. Estamos hablando de 10.200 millones de dólares inyectados a la economía del Ecuador por la vía de estos endeudamientos, de estas líneas de crédito en el año 2019. ¿En qué medida estos recursos permitirán que no sea este el mismo panorama del año 2020? Es decir, que las necesidades de endeudamiento externo y de financiamiento por esta vía disminuyan para el siguiente ejercicio. Bien, el crédito se va desembolsando progresivamente, no es un solo desembolso, así que tendrá que planificarse bien qué destino tendrá. En la medida en la que estos fondos sean utilizados para propiciar líneas de crédito para las empresas que puedan justamente tener este efecto multiplicador en la economía, de generar nuevos ingresos para el Estado, será beneficioso. Igual la construcción de infraestructura se considera una buena alternativa para potenciar también el aparato de producción y la prosperidad económica, que es finalmente la idea que tiene el presidente. Así que, en realidad... No estamos hablando entonces de un programa ceñido al 2019. En realidad esto tendrá impacto y desarrollo sobre el siguiente año. De hecho, el servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional prevé políticas a mediano y largo plazo. Así que realmente estamos embarcados en un proyecto que durará y al que tenemos que ver al mediano y largo plazo 5 años, 10 años o un poco más. ¿Sí? Así que ese es el sentido que debemos dar y entender justamente que la reactivación no viene propiamente desde el dinero. El dinero es una buena noticia, pero lo que ocurra con el dinero y qué destino tenga y cómo la actividad empresarial lo pueda multiplicar y pueda generar mayores recursos que a su vez trae más ingresos al Estado, ingresos verdaderos que provienen de las exportaciones, estaremos en buen camino. Gracias, Gonzalo Lascano, catedrático de la Universidad Católica y de la Universidad de las Américas, por ayudarnos a entender este anuncio hecho apenas anoche por el presidente de la República y sobre el cual se esperan nuevas informaciones, nuevos datos en esta jornada y en los siguientes días. Vamos a hacer un breve corte. Cuando regresemos. Ramiro Ávila, juez de la Corte Constitucional, aquí en Primera Impresión.